Dios te bendiga muy ricamente. Qué hermoso es para mí ser parte de este encuentro de pastores y líderes. Muchísimas gracias, pastores Horacio y Marina Fischer, pastores a los que amo y admiro. Gracias por el privilegio de ser parte de la Escuela de Vida. Me pidieron que hablara de la iglesia que viene o lo que viene para la iglesia. El 1 de enero de este año, todos los 1 de enero doy una palabra profética que entrego primero a mi congregación y luego muchos pastores la reproducen en el continente. Y allí le dije a la gente que venía un tiempo en donde tinieblas cubrirían la tierra. Sinceramente no tenía ni la más pálida idea de que vendría una pandemia, pero sí tenía claro que en los próximos días vendría una realidad caracterizada por el crecimiento de las tinieblas. Y creo que este cuadro no se limita a la pandemia. La pandemia, según mi criterio, no traerá un nuevo mundo, sino que ha venido a acelerar procesos que ya se estaban dando en la realidad y en la iglesia y que por diferentes razones estuvimos ignorando. Y nos encontramos con un mundo después del corona, el mundo DC, el mundo después del corona, el mundo que será un mundo necesitado de reconstrucción en todos los niveles y ámbitos de la realidad. Ustedes son pastores y líderes, así que no se me aburran, permítanme describir primero con algunas pinceladas ese mundo post pandemia. El mundo después del corona encontrará una iglesia que enfrentará ruinas. Y quiero presentarte así algunas características que marcan las ruinas en las que se encuentra ya nuestro mundo. En primer lugar, crisis global. Es la primera vez en 70 años que Estados Unidos ni siquiera pretende ejercer un rol de liderazgo ante una emergencia planetaria, que los Estados Unidos se han retirado de una gobernancia global y se está produciendo un vacío de liderazgo y de poder. ¿Cuál fue el escenario más parecido a este vacío de poder en el último siglo? El período que siguió a la Primera Guerra Mundial. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Entre otras cosas, la aparición del fascismo, del nazismo, la crisis económica del 30 y la Segunda Guerra Mundial. Hay una crisis de la globalización. El aislamiento producto de la pandemia ha profundizado procesos de ruptura de bloques de países, ha provocado desmantelamiento de lo que se llaman las cadenas de suministros globales, ha provocado renacionalización, un renuevo de los énfasis nacionalistas, una caída de más del 25% en el comercio global nada más que para el primer semestre, es decir, una crisis de la globalización. En segundo lugar, el mundo de hoy y el que viene es un mundo de crisis democráticas. Las democracias más fuertes van a sobrevivir a la emergencia, mientras que las más débiles van a sucumbir a través de lo que se llama concentración del poder. ¿Qué es esto? Cuando los poderes ejecutivos aprovechan la emergencia para concentrar poder, excediendo sus límites y excediéndose en el plazo. Hay una organización mundial que se llama BIDEM, con B corta, y analiza el retroceso democrático producido por la pandemia. Muchos ya hablaban cuando comenzó la pandemia de una ola de corona golpes. Un golpe contra la democracia aprovechando la crisis de la pandemia. El riesgo de esto es porque la democracia hoy muere de manera diferente al pasado. La mayoría de nosotros hasta hace 30, 40 años fuimos testigos de cómo la democracia moría de golpe.
Literalmente desde afuera, los que perdían las elecciones golpeaban los cuarteles militares y promovían un golpe de Estado para echar a los que habían ganado. Pero en los últimos 20 años las democracias mueren de a poco y por dentro. Los que socavan la democracia no son los que perdieron, son los que ganaron las elecciones. Y lo hacen esmerilando a la oposición, reprimiendo las instituciones de control, socavando la división de poderes. Tercera crisis sanitaria. Todavía no sabemos cuándo terminará el aislamiento. La cuarentena no terminará hasta que no haya inmunización natural o artificial. El aislamiento más flexible, menos flexible, hasta que haya inmunización natural o artificial. Es decir, hasta que nos hayamos contagiado más del 60% de la población o tengamos la famosa vacuna. Y aún la vacuna trae una divisoria de discusión, otra nueva grieta entre científicos que dicen que es una barbaridad que se apruebe una vacuna con menos de 2 años de exploración y aquellos que la quieren poner en práctica y que la quieren probar con los argentinos. Y nos encontramos no ante un problema, sino ante un dilema. Un problema es una pregunta que tiene una respuesta que no conocemos, pero un dilema es una pregunta que tiene 2 respuestas y ninguna nos satisface. Es la manta corta, ¿no? Nos tapamos los pies o nos tapamos el pecho. La cuarentena, el aislamiento protege las vidas, pero lastima la economía. Y si salimos del aislamiento salvajemente, igual nos enfermaríamos y no podríamos trabajar. Pero la economía desactivada también mata y no vemos el fondo de toda esta situación. En cuarto lugar, un mundo en crisis económica. Una Argentina en crisis económica, la peor de la historia. La debacle es mayor en el mundo que la Gran Depresión en los años 30. La economía mundial ha colapsado en cuestión de semanas. 42 millones de personas perdieron su puesto de trabajo solamente en los Estados Unidos. 3.800.000 argentinos perdieron su trabajo. La mayoría de los economistas serios no piensan en una recuperación de la economía en forma de V corta, es decir, que después de la caída se saldrá inmediatamente. Los más optimistas piensan en un repunte en forma de letra U, es decir, que después de la caída sigue un tiempo de estancamiento para luego venir el rebote hacia arriba. Otros piensan en una L, es decir, que cae, ¿sí? Y sigue el estancamiento sin recuperación por mucho tiempo. Y los más pesimistas sugieren que puede ser una letra I, es decir, que la caída continúa y continúa y continúa y no tiene fondo. Después de semejante desplome, seguramente en algún momento vendrá la recuperación, pero muy probablemente el repunte no compensará la caída en manos en los próximos 2 años. El Estado no va a dejar que se hundan los bancos, las tecnológicas, pero las pequeñas y medianas empresas en un porcentaje importante irán a la quiebra. En quinto lugar, crisis social. El foco de la crisis la están viviendo los sectores desprotegidos que son en este momento de la pospandemia la clase media y media baja, porque son la clase media y la media baja, o los que eran clase media, los que no tienen ingreso, ni asistencia alimentaria, ni planes de emergencia, y son los que más están sufriendo la crisis. Por ahora la protesta está recluida, está en cuarentena, en aislamiento, pero cuando todo esto haya pasado, esa rabia, esa falta de representación, esa falta de ingreso económico se va a sentir y va a ser antigubernamental en todas las naciones de la tierra. Hay una olla a presión, una irritación en la gente que no tiene salida. Pero va a llegar el momento en que
que exploten los sectores que no pueden tolerar más porque no tienen ingresos, porque no tienen subsidios, porque no son los más pobres. El día que se levante todo el aislamiento, la cosa se puede poner difícil si no hay planes preparados. Sexto, crisis de libertad. ¿Sí? Byung-Chul Han, profesor de la Universidad de Berlín, el filósofo más leído de Europa, dice: con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia biopolítica. En la misma dirección, Yuval Noah Harari, ¿sí? el bestseller de los últimos años, profesor de la Universidad de Jerusalén, ninguno de ellos son cristianos, ¿sí? Dice que la epidemia del coronavirus podría marcar un hito importante en la historia de la vigilancia, porque él dice, significa una transición dramática de la vigilancia sobre la piel a la vigilancia debajo de la piel, adentro del cuerpo. Anteriormente los gobiernos se interesaban a través de las videocámaras de saber lo que la gente hacía, con quién estaba, dónde estaba. Si fuiste alguna vez a la ciudad de Londres, absolutamente todas las calles, todas las esquinas de la ciudad de Londres, en toda la ciudad hay una cámara y te vigilaban desde afuera para saber qué hacías y qué no hacías. Pero dicen estos intelectuales, estos filósofos, los más leídos, los más reconocidos en su pensamiento, que ahora se interesarán más en lo que sucede dentro del cuerpo, la condición médica, la temperatura corporal, la presión arterial. Y este tipo de información biométrica puede decirle al gobierno mucho más sobre las personas que una cámara en una calle. A través de un simple sensor biométrico que te vigile las 24 horas del día, el gobierno podría por primera vez en la historia, el gobierno de cualquier nación y especialmente en aquellas menos democráticas, saber qué sienten todos y cada uno de los ciudadanos en cada momento, simplemente por sus alteraciones de presión, de temperatura, de actividad en la amígdala. Uno de estos pensadores dice, imaginen un dictador, ¿sí? Haciendo un discurso en cadena para toda la nación y sabiendo cuáles son opositores o no por la reacción del cuerpo. Y con la consecuencia que esto tiene para la pérdida de las libertades. En séptimo lugar, crisis en la salud mental, una nueva epidemia que es el impacto mental de la pandemia y del aislamiento. Como ya te dije, 5 de cada 10 adultos sufre ansiedad, 6 de cada 10 adultos depresión, dice Facundo Manes. No lo dice un pastor. Según Facundo Manes, según el Instituto de Neurología Cognitiva, 8 de cada 10 jóvenes tienen síntomas de ansiedad y angustia. Y está estudiado en las epidemias anteriores, sobre todo en la del sudeste asiático del año 2000 y en la de Toronto, que son los jóvenes, las mujeres y los adultos mayores los más afectados a posteriori. Y también la mayoría de las personas sufre de fatiga mental, de estrés crónico que hace que uno entre en un estado que los especialistas los llaman síndrome del quemado. Octavo, crisis de liderazgo. Está claro que estamos viendo un fracaso colectivo del liderazgo mundial en los últimos años. Hemos tenido políticos, líderes que no han estado a la altura y que por lo tanto no saben cooperar internacionalmente y ahora estamos pagando el precio por eso. Parece que no hubiera adultos en la habitación, que no hubiera un liderazgo que se haga cargo de la situación. Uno hubiera esperado una reunión de emergencia de los líderes mundiales para elaborar un plan de acción común, para combatir tanto la epidemia como la crisis económica y todas las consecuencias sociales. Pero esto aún no ha sucedido.
Y el problema radica en que muchos de los políticos y gobernantes del mundo construyen poder a partir de la polarización, llegan al poder dividiendo al pueblo y de esa manera se aseguran ganar una elección, pero el resto de la población los desprecia, no confía en ellos. Y en tiempos normales ha sido posible gobernar a partir de la confrontación, a partir de las grietas, del paradigma de amigos y enemigos, de la demonización del adversario. Pero en tiempos de crisis se requiere un liderazgo que inspire confianza en la mayoría como para unir, para galvanizar al pueblo detrás del bien común. En noveno lugar, una crisis de proyección. Nadie sabe hacia dónde vamos. Uno puede hablar con científicos, con políticos, con empresarios y nadie tiene la más pálida idea, nadie tiene la proyección del día de mañana. Décimo, crisis familiar. Convivir 24/7 en pareja debido al aislamiento, a la cuarentena que hemos tenido, generó una ola tremenda de separaciones y de divorcios. La sintomatología emocional sumada a la incertidumbre económica, a la incertidumbre laboral, está siendo el punto de quiebre para muchas parejas. En Nueva York, por ejemplo, las líneas telefónicas que atienden consultas de divorcio no dan abasto y se espera una avalancha de presentaciones apenas el sistema judicial se restablezca por completo. Crecieron en Argentina en un 60% el número de denuncias por violencia doméstica. El aumento en el consumo de alcohol forma parte de una de las causas de este aumento de violencia. Los padres que delegaban muchas de las tareas en terceros ahora tienen que asumir todos ellos tienen que hacer de maestros, de psicólogos, de profesores, de entretenedores, y esto ha generado mucho agotamiento, y ni hablar cuando se trata de hijos adolescentes. Y te mencioné 10 crisis, pero podría seguir, no lo hago porque para vos eso ya es más materia de todos los días. La crisis moral en la que estamos sumidos, la crisis espiritual. El mundo el mundo después del corona, también verá una iglesia protagonista. Una iglesia protagonista, sí. Veremos un mundo en ruinas, ruinas morales, ruinas sanitarias, ruinas económicas, ruinas sociales, ruinas familiares, ruinas emocionales y mentales, ruinas espirituales, ruinas y más ruinas. Por eso, querida iglesia, es que creo que es el tiempo en que la iglesia de Jesucristo desarrolle una nueva dimensión de la misión que integre todas las otras dimensiones conocidas. En buena parte del siglo pasado, la misión de la iglesia fue entendida casi exclusivamente como evangelización. Misión igual evangelización. Luego se avanzó en una comprensión más amplia de la misión y se utilizó los diferentes vocablos griegos del Nuevo Testamento y se habló de 5 dimensiones de la misión de la iglesia: la dimensión querigmática o evangelizadora, la dimensión litúrgica o de adoración, la dimensión didáctica o educativa, la dimensión diaconal o de servicio, la dimensión de la coinonía o comunión. Más recientemente hemos insistido en una 6ª dimensión de la misión y la hemos llamado terapéutica o sanadora en un sentido integral, holístico: sanidad espiritual o liberación, sanidad física, sanidad emocional o interior, sanidad mental. Pero creo que en este tiempo, y aquí viene lo que yo quiero anunciar proféticamente, Dios nos está llamando a una nueva dimensión de la misión de la iglesia, que es la de la reconstrucción de las ruinas de nuestras ciudades y naciones.
Quiero llamar tu atención al texto de Isaías 58:12. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hay un doble llamado. El primero es el llamado de Dios, es su llamado a reconstruir nuestras ciudades. Es un fuerte llamado de Dios a su iglesia, a su pueblo, a que su iglesia sea protagonista de este nuevo tiempo, una iglesia protagonista, no espectadora, no pasiva de las decisiones de un liderazgo secular vacío. Pero hay un segundo llamado y es el clamor de la gente que se convertirá, además de clamor, se convertirá en reconocimiento al obrar de la iglesia. Dice el texto, será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es cierto que vienen tiempos de tinieblas crecientes sobre toda la tierra, pero también dice Isaías 60 que sobre el pueblo de Dios ya ha amanecido su luz y que las naciones de la tierra caminarán a su luz. Dios te está llamando a ser un reconstructor de ruinas antiguas y la gente verá en la iglesia la respuesta a un mundo en crisis. Te llamarán, serás conocido como reparador de portillos. La otra versión, ¿sabes cómo dice? Reparador de grietas, restaurador de ciudades para habitar. Es un llamado a reconstruir ruinas antiguas. La palabra hebrea allí es la palabra olam, que hace referencia a un tiempo que escapa a la mente, es decir, desde siempre. Las ruinas en nuestras ciudades, las ruinas en la Argentina no son el resultado de la pandemia. Es un deterioro constante que venimos viviendo de generación a generación, desde tiempos inmemorables. Olam. Es una tarea que Dios le pide a su iglesia y que implica en primer lugar la deconstrucción y poner nuevos cimientos. Cuando uno tiene que edificar algo nuevo, primero tiene que demoler lo viejo. A mí me gusta más usar la palabra deconstrucción. ¿Sabes lo que significa? El diccionario afirma que deconstruir se trata de desmontar un relato. Se ha montado en las últimas décadas en nuestra sociedad, no importa quién sea el partido gobernante, un relato humanista, materialista, secularista y últimamente de intento de desacralización de toda la realidad por parte de los gobiernos, por parte de los organismos internacionales, por parte de los poderosos. En esta pandemia lo hemos visto claramente. Una subestimación y ninguneo de la importancia de la espiritualidad. Los gobiernos no han tenido inconvenientes en que la iglesia siga haciendo la tarea social y nosotros felices porque es parte de nuestro evangelio y del amor por la gente. Pero los gobiernos no han puesto limitaciones a que nuestra gente dé de comer a los necesitados en los comedores, esté en los paradores atendiendo a la gente en situación de calle, haciendo capellanía con los enfermos terminales. No les importó si nuestra gente se contagiaba o no, pero han puesto todo tipo de limitación para que la iglesia responda a las necesidades espirituales. En los mismos lugares donde atendíamos para dar de comer, no podíamos atender las necesidades espirituales. La misma gente que ministraba a la gente con un plato de comida, no podía atender a la gente en su necesidad espiritual, porque nos quieren imponer un relato de la vida que es únicamente materialista y tenemos que deconstruir ese relato engañoso y destructivo y reconstruir las ruinas de nuestras ciudades y de nuestra nación. Es una tarea que sigue recogiendo los escombros.
Cada uno de nosotros, queridos hermanos, y prepara, pastor, a tu gente para esto. Cada uno de los creyentes tendrá la oportunidad de encontrarse cada día con 8, 10 personas por día a quienes vamos a poder ministrar. Personas rotas, personas hechas pedazos en su mundo emocional. Imagínate, si 8 de cada 10 jóvenes tienen problemas de ansiedad y de pánico, te vas a encontrar, joven que te vas a encontrar, te lo vas a encontrar en necesidad. Si 6 de cada 10 adultos tienen depresión y 5 de cada 10 adultos ansiedad y todos están con síndrome de fatiga mental, tenés para hacerte un picnic en su mundo emocional. Pero a eso agregale las crisis matrimoniales, 60% de aumento en la violencia familiar. Pero a eso agregale la situación laboral, pérdida de 3.800.000 puestos de trabajo. Pero a eso agregale la situación económica y social, ambientes y ámbitos en crisis por todos lados, personas en crisis por todos lados. Pero eso hará que la iglesia sea protagonista. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y la labor continúa reconstruyendo los fundamentos de la sociedad, los cimientos, dice la palabra en Isaías 58, de generación y generación levantarás. La iglesia tiene que ser protagonista de una nueva fundación de nuestras naciones, de la Argentina. ¿Y cuáles son los fundamentos, los valores? Vamos a tener que hacerlo a nivel de enseñarle a la gente a vivir, a nivel de lo que significa ser varón, ser mujer, ser esposo, ser esposa, ser padre, ser madre, trabajador, empresario, emprendedor, político, gobernante, docente, comunicador social. En todos los ambientes. Los valores del reino son los cimientos, la visión de servicio al otro. Es un llamado de Dios para este tiempo, para su iglesia. Es un clamor de la gente por algo diferente a este mundo en crisis, en ruinas. Clamor que se convertirá en reconocimiento porque serás llamado, conocido como un reconstructor del ambiente donde el Señor te ha puesto ya. Hay un vacío de liderazgo, hay un vacío de propuestas, hay un interregno. ¿Sabes qué es un interregno? Cuando se moría un rey, hasta que asumía el nuevo rey, se producía un vacío de poder llamado interregno. Hoy estamos en un interregno. Ha muerto una época. Las murallas se vinieron abajo. Las puertas fueron quemadas por el fuego del fracaso de los gobernantes, de la ciencia, por el desplome de los mercados. No existen certezas sobre lo que vendrá. Es la gran oportunidad para la iglesia de Jesucristo de escribir una nueva historia para nuestras ciudades y naciones. La gente no solo está más abierta que nunca, están desesperados por algo diferente como nunca antes. La creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. En tercer lugar, el mundo después del corona encontrará una iglesia encarnada. El qué es una iglesia protagonista que reconstruye la realidad personal y social. Pero ahora quiero llamar tu atención al cómo. La palabra de Dios nos enseña cómo. Y Dios me habló mucho con esta palabra de Nahum, capítulo 3, versículo 14. Dice, métete en los pozos para pisotear el barro y llenar los moldes y hacer ladrillos para reparar los muros. Apréndetelo de memoria como yo. El fracaso de los demás nos pone a nosotros como iglesia en la situación de protagonistas. Para poder serlo, para poder marcar la nueva agenda de la realidad y sobre todo los nuevos contenidos, tenemos que, dicen aún, meternos en los pozos.
Para reparar los muros de nuestra sociedad, lo primero es meternos en los pozos, es decir, donde está la necesidad de todo tipo, la necesidad personal y la necesidad en los ambientes. Y dice pisar el barro. No se trata de una iglesia que solo diga vengan al templo, no. Nosotros, cada uno en el ambiente donde Dios nos puso, debemos estar allí donde está la necesidad, embarrarnos con las necesidades de la gente, no temer al barro de la política, no temer al barro del arte, de los medios de comunicación, de los negocios. Sí, claro que muchos de ellos son ambientes embarrados, sucios, pero precisamente por eso se precisa que la iglesia esté allí presente para que redimamos la realidad. Pero no alcanza con voluntarismo, con buenas intenciones. Dicen aún que precisamos, ¿qué? Moldes. Es decir, precisamos nuevos paradigmas para la sociedad, planes de reconstrucción. No alcanza con buenos deseos. Debemos aprender a trabajar en equipo, interdisciplinariamente y tener planes. No seremos tomados en cuenta como iglesia de manera seria si no tenemos moldes. Los ladrillos que repararán los muros se hacen a partir de moldes. Hace 15 años prediqué una serie de mensajes sobre la iglesia, levantando una nueva generación que establecieran el reino de Dios, no solo en el programa eclesial interno, sino en todos los ámbitos de la realidad. Unos jovencitos, unos adolescentes, en aquel entonces, hace 15 años, tomaron la palabra y pasaron al altar, consagrando sus vidas al servicio del Señor en el mundo de la empresa, de la educación, de la ciencia, de la política, del gobierno y otras áreas de la realidad. Y prácticamente todos ellos, gracias a Dios, hoy están siendo usados por Dios en esos ambientes. Uno de ellos es mi hijo Gabriel, mi hijo mayor. Gabriel hoy tiene 32 años y en medio de la pandemia fue designado para ser el conductor del Comité de Crisis de toda la ciudad de Buenos Aires. Una consultora internacional experta en crisis examinó a todo el personal jerárquico del Ministerio de Desarrollo Humano y Social y Hábitat de la ciudad y le dijeron a la ministra, la persona para dirigir este comité transversal, porque ahora hay que trabajar transversalmente, la persona para dirigirlo, este comité que nucleó a todas las ayudas para una ciudad de 3 millones de personas, es Gabriel. Y por supuesto que Gabriel es un joven muy capaz, pero quiero decirte que el resto de los funcionarios jerárquicos son todos brillantes. La diferencia es que Gabriel tiene al Espíritu Santo y aprendió en la iglesia a trabajar en equipo, a desarrollar planes que respondan a las necesidades y sobre todo a servir a la gente. Cuando estos adolescentes pasaron al frente, los mandé a varios de ellos a hacer una tarea. Tenían que ir al barrio de la iglesia, casa por casa, y preguntar por las necesidades sentidas de la gente, meterse en el barro, pisar los lugares más bajos, los pozos de necesidad de la gente. Y luego de escuchar las necesidades de la gente, estudiar cómo responder a esas necesidades y crear equipos de trabajo, y luego elaborar planes, y luego hacer proyectos de ley para ser llevados a los legisladores. Y aunque eran jovencitos de 16, 17 años, lo hacían, y responder concretamente a esas necesidades. Es decir, aprendieron a pisar el pozo, meterse en el barro, hacer moldes y entonces hacer ladrillos para reconstruir los muros de los diferentes ambientes. Y por último, el mundo después del corona tiene que encontrar una iglesia llena del Espíritu Santo. No solo Isaías y Nahum nos hablan de reconstruir, también lo hacen Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías, algunos salmos, entre otros. Déjenme mencionar a 2 de ellos. Nehemías nos dice que la tarea de reconstruir una ciudad
no es tarea para un hombre ni para una congregación, sino para la iglesia en unidad. Todos se alinearon a la visión de reconstruir y pusieron manos a la obra. Una y otra vez en el capítulo 3 de Nehemías se nos dice que uno reconstruía junto al otro. Dice, junto a ellos, codo a codo, uno al lado del otro. Lamentablemente el mismo capítulo presenta excepciones y en el capítulo 3, versículo 5 se nos dice que reconstruyeron uno al lado de otro los tecoitas, pero dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Los grandes, los líderes, no fueron parte de la reconstrucción de la ciudad. Estaban pendientes únicamente de lo de ellos. Queridos consiervos, consiervas, los pastores y líderes tenemos que encarnar un liderazgo diferente. El liderazgo de este mundo construye poder compitiendo, peleando, creando grietas y sobre todo buscando sus propios intereses personales u organizacionales. Pero es la hora en que la gente está esperando de reparadores de grietas, de reparadores de divisiones, está anhelando un liderazgo diferente. Y para ser sincero, los pastores y líderes de la iglesia de Argentina no hemos estado en el pasado a la altura, cada uno en lo suyo. Pero no es así como se reconstruye una nación. Se requiere que seamos uno para que el mundo crea, para que el mundo sea reconstruido. Se precisa de un liderazgo con una estatura espiritual diferente para que seamos escuchados por la gente. Vos, querido líder, querido pastor, podés ser en el mundo después del corona lo mismo que antes y no habrás entendido el para qué de todo esto vivido. O podrás ser, no importa si sos joven o un pastor con mucha experiencia, podrás ser un liderazgo nuevo, el que Dios está llamando, el que el mundo precisa. Métete en los consejos pastorales de tu ciudad. Y establece esta visión de una iglesia reconstructora de las ruinas antiguas en tu ciudad. Y finalmente cuando Zacarías profetiza a Zorobabel, el líder encargado de conducir también la reconstrucción en su tiempo, le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mirá cómo le sigue diciendo, le dice, ¿quién eres tú? Oh gran monte, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Esta obra de reconstruir nuestras ciudades solo será posible por el poder del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Quiero decirte esto como última palabra anticipatoria. La iglesia, la congregación que en el mundo post pandemia no viva en serio, de verdad, no de chamullo, no de palabra. La congregación que no viva llena del Espíritu Santo. El pastor o el líder que no haya usado este tiempo de aislamiento, de cuarentena prolongada para un renuevo del Espíritu Santo, se va a encontrar en graves problemas en el mundo que viene. No lo soportará, será tragado por la nueva realidad. El pastor que crea que lo que viene es tratar de hacer lindos cultos, amigables, con linda música y ahora con linda tecnología, se va a llevar una triste sorpresa.
No solo no podrá responder al llamado de Dios de reconstruir ciudades, sino que ni siquiera la gente de su congregación deseará congregarse. Yo veo a los pastores de todo el país muy contentos y entusiasmados porque el que le predicaba a 50 miembros en su templo, ahora por las plataformas virtuales le predica a 200, y el que le predicaba a 200 le predica a 1000, y el que le predicaba a 1000 a 5000, y el de 5000 a 20000. Y creen que cuando se vuelva a lo presencial van a tener esa gente. Pero una cosa es audiencia, como dijo el pastor Zaraco, y otra cosa es iglesia. Lo único, escúchame bien, querido consiervo, consierva, lo único que ameritará. Vos pensás, yo soy pastor en la ciudad de Buenos Aires. Tengo la gente de mi congregación desparramada por toda la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Lo único que ameritará que la gente quiera, un domingo por ejemplo a la mañana, quiera vestirse, viajar, gastar dinero en combustible, pagar el boleto del colectivo. Imagínate una familia, 4, 5, 6, con la crisis económica que hay. Lo único que ameritará que quiera venir será que allí, de verdad, en ese culto, la presencia de Dios se manifieste poderosamente por el obrar del Espíritu Santo. De lo contrario, el culto lindo, ¿sabes qué? En el mejor de los casos lo verá desde su casa. Eso en el mejor de los casos. En el mejor de los casos verá el culto de mi iglesia desde su casa. Pero porque le será mucho más cómodo en pantuflas, en pijama, tirado en la cama o en el living de su casa mientras come una porción de pizza. Eso en el mejor de los casos, pero en el más probable, ¿sabés lo que ocurrirá? Se quedará en su casa como en un restaurante tenedor libre, como en un restaurante buffet. Dirá, ¿cuál es la música que más me gusta a mí para adorar? Bueno, vamos a suponer, a mí lo que más me gusta es Marcos Brunet. Muy bien, con este aparatito adoro con Marcos Brunet. Y ahora que ya adoré, ¿cuál es el predicador que más me gusta? No de la Argentina solamente, del mundo. Y acá lo tengo, ¿sí? Y me voy sirviendo a la carta, en tenedor libre, en lugar de ser iglesia. Por eso debemos reconstruir, pastores, el diseño bíblico de lo que significa ser iglesia, y no esperes a que eso ocurra, hacelo ahora. Por años la gente dijo, vamos a la iglesia, y el diablo deformó la mentalidad de la gente diciendo, vamos a la iglesia. No, nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros vamos a un edificio, vamos a un culto, pero no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y si no recuperamos el diseño de Dios para su iglesia en el mundo de la pospandemia, el diablo cambiará la estrategia, cambiará una letra solamente, cambiará el vamos a la iglesia por el vemos a la iglesia. Pero ni vamos a la iglesia ni vemos a la iglesia, somos la iglesia. Y para eso necesitamos ser renovados por el Espíritu Santo, empezando por nosotros los líderes. Entonces la gente no se querrá perder ninguno de nuestros cultos, pero sobre todas las cosas, llenos del Espíritu Santo, será nuestra gente la que haga la tarea en todos los ambientes de la realidad. Y todos los creyentes de tu congregación serán llamados reconstructores, reparadores de grietas, reconstructores de la gente rota. Y como Zorobabel, querido pastor, querido líder, verás la obra de la reconstrucción en manos de tu congregación, de la iglesia de tu ciudad, y la verás como Zorobabel terminada. Quiero orar por esa llenura en tu vida en este tiempo. Quiero orar, querida iglesia, para que esto ocurra con vos. Cerrá tus ojitos.
Quiero orar por la llenura del Espíritu Santo en tu vida. ¿Quiénes la necesitan? Primero aquellos que se sienten fríos, secos, con una vida espiritual árida. Basta que se lo digas al Señor, se lo pidas al Señor. Él no te pedirá certificado de antecedentes, sino que solamente mirará tu hambre, tu sed. Pero no solo los que se sienten así, sino también los que se sienten bien. Porque los peores momentos en la vida espiritual de un líder no es cuando está mal, sino cuando está saciado. Es como cuando vos comiste mucho y vienen y te ofrecen más. Vos decís, no, gracias, estoy saciado. Y cuando estamos así, Dios no nos puede dar más. Pero Dios solo puede dar a los que tienen hambre y sed más de Él. Tenés que tener santa desesperación. Y para que seas usado para la reconstrucción de vidas y ambientes, necesitas más que nunca ser lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Así quiero orar ahora. Padre, ahora envío a mis hermanos en misión para reconstruir las ruinas antiguas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y oro, Señor, para que sean llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, si alguno se siente frío con la vida espiritual árida, seca, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora viene un renuevo del Espíritu. Ahora sopla, Espíritu Santo, desciende con fuego sobre cada uno de ellos. Ahora, reparte ahora tu unción, tu fuego sobre los que se sienten fríos. Pero también ahora sobre aquellos que están bien, pero están saciados, ya no están en una búsqueda, en hambre, en desesperación por más de ti. Ahora, Señor, provoca hambre, provoca desesperación, provoca lo nuevo tuyo sobre sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Señor, dice tu palabra. Yo he predicado tu palabra, la palabra que me diste para este tiempo, y ahora te pido que testifique juntamente conmigo, como dice Hebreos, con señales, milagros, prodigios y diversos repartimientos del Espíritu Santo conforme a tu voluntad. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora. Señor, si hay algún enfermo entre mis hermanos, ahora el poder de Dios se desata en este momento. Recibe la sanidad. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. La echo fuera de tu cuerpo. Ahí está Dios, ahí está tocándote. Hay una columna vertebral que está siendo sanada en el nombre de Jesús. Hay una costilla, hay aquí en el sector de la costilla, no sé si es la costilla propiamente dicha, pero acá en el sector derecho había un dolor muy fuerte y ahora se está yendo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, vías urinarias están siendo limpiadas en este momento. Recibe el milagro de Dios. Recibe el milagro de Dios. Los oídos están siendo sanados. Estás recuperando audición. Hay zumbidos que estaban atormentándote. Ese ruido te estaba estresando y te estaba molestando mucho, pero ahora el Señor te sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, milagros. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, también diversos repartimientos del Espíritu. Ahora, Señor, mi hermano, en este momento y luego cuando estén solos en sus casas, a la noche los vas a despertar, a la mañana los vas a levantar y van a tener experiencias contigo fuertes. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, el fuego está recorriendo la vida y el cuerpo de mi hermano y de mi hermana. Siento que hay una corriente de fuego que está recorriendo desde la nuca hacia abajo toda tu
espalda en el nombre de Jesús. Es la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuego, 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 fuego del Espíritu Santo. Se renueva tu vida, se renueva tu vida. Algunos van a caer en quebrantamiento, pero no de tristeza, sino que vendrá un quebrantamiento de adoración a Dios y llorarás en su presencia, pero llorarás de gozo. Otros están recibiendo una unción de alegría, gozo, gozo, gozo en el Espíritu, gozo. El Señor te muestra futuro. Y futuro maravilloso, y hay gozo en tu vida, sea en el nombre de Jesús. Algunos están recibiendo en sus manos ahora aceite que se está llenando tus manos de aceite, polvo de oro que se está surgiendo en tus manos. Sabes, en nuestra iglesia, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, las personas adultas están teniendo estas señales en el nombre de Jesús. Ahora te las imparto por el poder del testimonio. El testimonio tiene una unción profética, dice Apocalipsis, y el dar testimonio hace que el que escucha con fe experimente lo mismo. Ahora, polvo de oro en tus manos, aceite en tus manos. Algunos de los ancianos de nuestra iglesia están teniendo visitaciones angelicales, escuchan una música en medio de sus casas, están solitos, están aislados. Personas están en medio de la noche, se despiertan y la habitación se llena de una fragancia especial. Es la visitación, son los diversos repartimientos del Espíritu Santo que te está mimando, que está diciéndote: viene el tiempo de la iglesia que es sobrenatural para protagonizar la reconstrucción de la nación. Ahora, recibir. Ahora, manifestaciones angelicales en el nombre de Jesús, y cualquier otro repartimiento del Espíritu, lenguas angelicales, lo que sea, lo que el Espíritu dice, diversos repartimientos del Espíritu según su voluntad, como el Señor quiera. Ahora recibilo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo te lo imparto, de lo recibido por Dios te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo y te abrazo. Declaro que serás conocido como reparador de grietas, reconstructor de ciudades para habitar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.